Y el capítulo 1, verso 11, y dijo: yo soy la Aleph y la Tab, el primero y el último, y lo que tú ves, escribe un libro y envíalo a las comunidades que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Cuando nos dice yo soy la Aleph y la Taf, el primero y el último, nos está confirmando que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué es el primero? Porque Dios creó al Mesías antes que todas las cosas, antes que ángeles, antes que todo. Y hay una diferencia entre lo que vino a ser el Mesías, que su transmisión fue oral. Aquí le pide a Yohanan que escriba un libro. Esto es para que perdure su mensaje. Y estas comunidades no son solamente de gentiles. Lo podemos ver en el libro de Hechos, que son judíos que emigraron a estas tierras y gentiles. Era una combinación de ambos y hacían una comunidad, no una iglesia. Su estructura es distinta a la que hoy conocemos de alguien que nos habla de Dios. Aquí la comunidad convivía con la palabra de Dios. Ya fuera Pedro o fueran otros, hablaban de lo que vino a ser el Mesías, a dar las buenas nuevas. Pero vamos a ver el significado de cada una de estas comunidades, qué significan para nosotros. Y aquí tenemos las ruinas de cada una de las comunidades que aquí son nombradas en el libro de Revelaciones. El número de ellas son 7, aunque había más, pero Dios escogió el 7, que es la perfección, y en el siguiente capítulo nos va a hablar a través de cada una de estas comunidades. Y del versículo 11, su valor de la suma de sus letras son 3692. Y es igual a Números 27-21. Y dice: él se presentará a Eleazar el Cohen, que sabrá por medios de Urim cuál será la voluntad de Jehová para las decisiones de Yahoshua. Estamos hablando de Josué. Entonces, a su palabra ellos saldrán, y a su palabra ellos entrarán, ambos él y los hijos de Israel y toda la congregación. Por lo cual, también está hablando a las asambleas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y más adelante vamos a saber cómo es esto, cómo entrar a la congregación de Dios. Y aquí está, el que fue estudiante de nuestro Mesías Yeshua y se volvió un emisario, y nos explica por qué Yohanan, o llamado Juan, dice: soy hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa del Mesías Yeshua. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías Yeshua. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, Shabbat, y escuché detrás de mí una potente voz como de shofar que decía, y aquí aparece el código luz, la luz de Dios, la luz de la sabiduría de Dios. En estos dos versos nos confirma que Yohanan recibió el mensaje. Y la traducción dice: volteé a ver quién hablaba conmigo, y fue cuando volteé y vi 7 menorás de oro. Sabemos que más adelante nos va a revelar acerca de las menorás que aquí están representadas. Es un artefacto que Dios le pidió a Moisés hiciera, que representa la luz de Dios y del Mesías en estas comunidades. Y dice que son de oro, porque así es la estimación de Dios y el Mesías hacia las comunidades que siguen su palabra. Y estas comunidades no solamente son de aquellos tiempos, sino también de estos. Y no hablamos de iglesias, hablamos de que tú estás integrado en alguna de estas comunidades. Y aquí tenemos el código en el verso 12 que dice Hasham, expiación. Están enmarcadas en rojo y tienen una distancia de 3 letras entre cada una de ellas. Porque esta es la finalidad, la expiación de los pecados de los que Dios llama justos. Y esto lo vamos a ver cómo hace Dios este proceso a través del Mesías. Y aquí está la menorá. Y vamos a ver la representación. Son 7 iluminaciones, velas o era con aceite, lo cual decía la luz perfecta. ¿Y por qué? Porque por un lado, partiendo de la de en medio, es la Yod, y nos da el nombre de Jehová.
y por otro lado nos da el nombre de Yeshua. Esto es la luz perfecta para la humanidad. Dios a través del Mesías. Esto es lo que representa la menorá, la luz. El verso dice, en medio de las 7 menorás, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa ceñida, el cinto de oro encima del pecho. En este caso nos señala nuestro Mesías que ya no está ensangrentado en la cruz, sino está a la diestra del Padre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como hoy le tenemos que ver, y no siempre arriba en la cruz. El valor de la suma de las letras es de 3131, que es igual a Éxodo 37:23, e hizo sus 7 menorás y sus apagavelas y sus destellos de oro puro. No es coincidencia en cuanto a las 7 menorás. La gematría es una ciencia antiquísima que se nos dejó para poder encontrar secretos que guarda la palabra. Y aquí tenemos un código. Es un código descendente y quiere decir en hebreo Obed, siervo. Es el siervo de Dios, del Padre, y para nosotros nuestro Señor y Salvador. Su cabeza y sus cabellos blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como la llama de fuego. Con lo que entendemos cuando dice sus cabellos blancos, no es por la ancianidad, sino es por la sabiduría. Recordemos cómo Moisés reunió por tribu a los que les llamó ancianos, y la representación son los cabellos blancos. Para nosotros, nuestro Mesías Yeshua es el que tiene la sabiduría que nos trae de Dios mismo. Y los ojos como llama de fuego
Lo vamos a ver más adelante, pero no son ojos de enojo. Y sus ojos como llama de fuego. Y vamos a ver la palabra Eish, que significa fuego en hebreo. La suma de sus dos letras nos da 301. Y es igual a la palabra menorá, primera de Crónicas 28:15, lo cual nos dice: la llama de fuego es la menorá, la que alumbra de sabiduría al pueblo de Israel. Y en el mismo verso encontramos otro código que es Leví. Están enmarcadas en rojo. Y Leví significa el que une a los suyos. El valor de las letras de Leví son 46. Y vemos que es igual a tabernáculo en Génesis 18:6. En Elohim en Génesis 9:26, Jehová en Éxodo 8:10, separado en Esdras 10:8 y en alabanza en Salmos 49:18. Y hemos estado hablando de sabiduría y de luz, de la menorá. Pues aquí vemos el siguiente código, que quiere decir rabí, que es maestro de Torah. Así era nuestro Mesías, un maestro que conocía la Torah perfectamente y que nunca se separó de ella, porque son palabras del Padre, y que desea que todos cumplamos estos mandamientos, que tengamos la Torah en nuestro corazón. Y es lo que nos enseña nuestro Rabí, amar a Dios. Y sus pies semejantes al bronce refinado, refulgente horneado, y su voz como el sonido de muchas aguas. Y la gematría del verso 1:15, la suma de las letras hebreas es de 3439. Y sus pies semejantes al bronce refinado. ¿Pero a qué es semejante este verso? A Marcos 15:13. Y volvieron a gritar: crucifícale. Esta es la gematría del verso 1:15. Y el código que aparece
es Jacob, que significa Dios ayuda. Están señaladas en rojo. Precisamente hablamos de el sacrificio que ofreció Dios por el perdón de nuestros pecados. Jacob es el código. También aparece el código del nombre hebreo de la madre del Mesías, Miriam, que significa aguas amargas. Es un código descendente. Miriam. Y el segundo código, cada 3 letras, Melech, rey. Nuevamente en el verso 15. El verso 16, en su traducción del hebreo al español, tenía él en la mano derecha 7 estrellas, y en su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro como resplandece el sol con su fuerza. Y dice, tenía él en la mano derecha 7 estrellas, el poder sobre los ángeles y el poder sobre su pueblo en su mano. Y en su boca salía una espada de 2 filos. Es la Torá y los profetas. Esta es la espada de 2 filos. Y su rostro como resplandeciente el sol con su fuerza. Es su amor y su misericordia. Recordemos cómo cuando Moisés escuchaba a Dios, tenía que ponerse una tela en la cara, porque la gente se asustaba por el rostro resplandeciente de Moisés. Esto es lo que nos está señalando. Y aparece un código en este verso que significa hombre, y es en hebreo Gabri, y eso significa hombre. Ahí están las letras hebreas y están enmarcadas en rojo. Y es el ángel Gabriel, que significa hombre de Dios. Y vamos a sustentar este código, porque en la palabra viene lo que el ángel Gabriel hizo con el pueblo de Israel. Y aquí tenemos con el profeta Daniel en 8:16, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión.
Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. En Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y Lucas 1:26, se anunció el nacimiento de Yeshua. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por lo tanto, vemos el papel de el ángel Gabriel. El Malach en hebreo es ángel. Lo que ha venido a dar, trae los mensajes importantes. Y el libro de Revelaciones es uno de los más importantes en toda la historia de la palabra de Dios. Por eso aparece Gabri, hombre, el hombre de Dios. ¿Y qué nos dice la gematría? Del verso 16 es equivalente a 3823 la suma de las letras hebreas y corresponde a Jeremías 10:2. Así ha dicho Jehová: no aprendas el camino de las naciones y no te desanimes ante las señales del cielo, porque los paganos están consternados por ellos. Por lo tanto, en esta plaga que se ha desatado, estate seguro que Dios te va a proteger si estás con el Mesías y con Dios y con su palabra, con sus mandamientos. Y del hebreo es: y cuando vi, caí a sus pies muerto, y puso sobre mí su mano derecha, y dijo: no temas, yo soy el primero y el último y vivo. Entonces quiere decir que Yohanan no cayó como muerto, cayó muerto, y nuestro Mesías lo levantó. Esta es la traducción del hebreo al español. Y cuando vi, caí muerto a sus pies. Esta es la traducción del hebreo al español. Y vamos a ver la razón en Éxodo 33:20, cuando habla con Moisés y quería ver la gloria de Dios. Y contestó: pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Por esto cayó muerto Juan, pero el Mesías, que tenía el Seol y la muerte ya bajo su dominio, levantó a Juan. Y el valor de este versículo es de 4689, que es igual a Deuteronomio 5:9. Dice: no te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso,
que visitó la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A esto es igual el verso 17. Y el valor de este verso es de 2829, igual a Zacarías 9:16. Y Jehová su Dios los salvará en ese día como el rebaño de su pueblo, porque serán como las piedras de una corona, levantadas como una bandera sobre su tierra. Esto es la promesa de Dios que cumplió y cumplirá, una con el Mesías y dos con su pueblo. Y el verso dice: estuve muerto y he aquí vivo. Y los tres códigos nos dicen que Dios Todopoderoso, Jehová, dio vida a su ángel. La palabra vida ya está integrado en el verso y es lo que nos revela que Dios levantó a nuestro Mesías y le llama ángel. ¿Pero por qué le llama ángel? Porque también nuestro Mesías fue mensajero. Una de las definiciones de malaj o ángel quiere decir mensajero. ¿Acaso no trajo nuestro Mesías las buenas nuevas? Pero el hombre confunde los nombres con cargos en vez de actividades como fieles siervos que debemos hacer. Inventan puestos como obispos, papas, etc. Solamente somos siervos. Y solamente nuestro Mesías será Rey de Reyes. Y aquellos que nuestro Mesías escoja para que gobiernen con vara de hierro a su pueblo.
Y aquí hay un cambio en cuanto a la enseñanza de nuestro Mesías. Su enseñanza siempre fue oral, con historias que en hebreo le llamaron parábolas, en enseñanzas directas de la Torá, o a sus discípulos los secretos que les iban a servir para realizar la labor que les había encomendado. Ellos eran talmidim, estudiantes, emisarios que llevaban el mensaje. Y señala que cuando lleguemos a los últimos tiempos no habrá marcha atrás. Esto es lo que nos está diciendo este verso. Escribe las cosas que has visto, las que son ahora y las que son del futuro, y serán después de estas. Estamos ya en los últimos tiempos. Y el verso 19 del capítulo 1 de Revelaciones, la suma de sus letras hebreas son de 5554. Y aquí es igual a Isaías 11:16. Y habrá un camino para el remanente de su pueblo que quedará de Asiria, como lo fue para Israel en el día que salió de la tierra de Egipto. Nuevamente, aquí la palabra Siria está hablando de un pueblo extranjero. Y todos conocemos, porque hemos leído la palabra de Dios, que dice que enviará a Israel a los 4 continentes, al norte, al sur, al este, al oeste. Asiria es lo que representa aquí. Y nos da confianza y fe en que para aquellos que sigan los pasos del Mesías y de Dios, habrá un camino. Y aquí hay 2 códigos en este capítulo 19. El código que dice heredar y luego Shabbat. ¿Qué va a heredar el remanente? El descanso con Dios, la promesa que nos ha hecho tanto a Israel como a los gentiles, aquellos que siguen su camino. El eterno Shabbat es su promesa. Y aquí se hace una revelación, que este libro en muchas ocasiones va a ser en un, podemos decir, lenguaje figurativo. Dice que las estrellas son los ángeles
y las menorás de oro sus comunidades. Aquí es lo que está declarando, que este libro nos tenemos que ir escudriñándolo para poder descubrir sus secretos. Y a esto nos va a ayudar la gematría y los códigos que con el profeta Daniel fueron cerrados, pero que iban a ser abiertos en estos últimos tiempos. Y los códigos nos dicen que el Rabí, o sea Yeshua, es el Cordero del sacrificio y siervo de Dios. Por lo tanto, debemos aprender que ante Dios somos siervos. De nada sirven los membretes. Y si nosotros se nos encomendó el servir al pueblo de Dios, somos eso, siervos. Y Dios te recompensará. Pero para terminar el capítulo 1, tenemos que hacer una reflexión. Hemos leído el libro de Revelaciones, llamado Apocalipsis en griego, y pasamos siempre esta palabra, obedezcan. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Si en todo el libro vemos que como así fueron sacados de Egipto el pueblo de Israel, nuevamente el Señor está sacando a su pueblo de este mundo donde gobierna el mal y el hombre que está con el mal, con el engañador, con Satán. ¿Qué tenemos que obedecer? Y aquí nos vamos a dar cuenta en el siguiente capítulo, cuando trata las comunidades del Asia Menor, nos está hablando a nosotros y nos está pidiendo obedecer. Si no estamos en alguna de estas comunidades, quiere decir que algo anda mal. Porque por eso son 7, porque es la perfección para todos los tiempos, y lo vamos a ver. Por lo tanto, antes de entrar al siguiente capítulo,
de las comunidades, haz esta reflexión. Dios nos pide obedecer y aquí nos va a dar la información de qué es lo que nosotros tenemos que hacer.